Muy bien. Muy bien. Buenas tardes. Estamos dando inicio a nuestra sexta y última sesión del curso Planeación por Competencias. Para mí es un gusto estar en esta tarde, culminando con esta sesión el curso Planeación por Competencias. Espero que, además de haberlo disfrutado, que lo hayan aprovechado al máximo. Obviamente hoy en esta tarde tendremos ya los últimos temas a trabajar que sin duda alguna van a fortalecer en el diseño de su proyecto de enseñanza, de su planificación didáctica, una planificación por competencias. Muy bien, esta tarde de hoy pues el curso, la sesión se titula Planificación Docente basada en el enfoque por competencias y pues con este título pues propiamente culminamos con el diseño. Esta tarde el propósito es el siguiente. El maestrante diseña una planeación docente basada en el enfoque por competencias. Son únicamente 3 actividades y dentro de esas 3 actividades, una de ellas es precisamente el diseño de su planeación por competencias y la van a subir. En la sesión número 5, que la tuvimos recién este viernes por un cambio de fecha, en una de las actividades, pues propiamente se pide el diseño de una planeación y se trata, en este sentido, de revisarla para que esa misma planeación didáctica, pues puedan ustedes subirla en la actividad número 22. Son aquí 3, esta última actividad. Bueno, en ella ahorita se las voy a platicar porque esta actividad, la 23, tiene igual valor en cuanto a la ponderación de su calificación final. Y esto es importante porque la evaluación docente sin duda alguna fortalece también el desempeño de los maestros y el trabajo en lo que es esta plataforma virtual. Entonces va a ser importante que por favor la lleven a cabo. Voy a hacer un repaso así muy general de lo que se trabajó en la sesión pasada y un recordatorio de qué actividades se solicitaron e inmediatamente me voy a pasar a lo que es esta tarde de hoy la sesión del curso Planeación, de la última sesión del curso Planeación por Competencias. En la sesión pasada del martes únicamente se conectó la maestra Virginia, la compañera, perdón, Virginia. Liliana Duarte se acaba de conectar. Bienvenida, Liliana. Me da mucho gusto que se haya conectado. Es nuestra última sesión y pues sin duda alguna fortalece mucho el trabajo, la discusión, las participaciones enriquecen de manera enormemente los temas, los asuntos que vamos a estar aquí trabajando. Entonces, qué bueno que se conectan. En la sesión pasada, que fue la sesión número 5, voy a irme así rapidito. Se tituló Planificación de secuencias didácticas enfocadas al aprendizaje. Y hemos estado hablando de 2 conceptos importantes en una planeación didáctica, en una planeación por competencias, y es situación y secuencia didáctica, que ahorita también lo vamos a retomar. La sesión pasada, el propósito de la sesión pues fue el siguiente: el maestrante inicia con la planeación de situaciones y secuencias didácticas en un enfoque por competencias. Fueron algunas de las actividades solicitadas. Uno de ellos fue el foro, en el cual pues se plantea que los participantes expongan en un breve escrito cuáles son, desde su experiencia, las dificultades o obstáculos de planear bajo un enfoque, un modelo educativo por competencias. No sé si a ustedes les gustaría ahorita participar hacia grandes rasgos. Creo que Virginia sí tuvo la oportunidad de platicarnos algunos obstáculos o dificultades al planear bajo este enfoque. Creo que hasta mencionaba la parte de la evaluación y hoy en esta tarde pues vamos a estar platicando algo de lo que es la evaluación. Y me gustaría, no sé, a manera hasta también de cierre, ¿qué piensan acerca de la planeación didáctica bajo un enfoque por competencias? ¿Se les han presentado obstáculos? ¿Se les ha hecho difícil? ¿Se les ha hecho fácil? Y me gustaría mucho que ahorita si pudieran participar los 3, sería muy bueno escuchar sus aportes y escuchar también el cierre en cuanto a qué les pareció este curso hasta ahorita
en qué les ha fortalecido, que quizás todavía se queda en el aire y es necesario precisar y cerrar en esta tarde. Entonces, me voy a callar un segundo para que pues participen. A ustedes me agrada mucho que ustedes sin temor alguno participan y lo hacen de una manera muy, muy responsable y una manera muy concreta y con unos grandes aportes. Entonces, adelante. ¿Quién le gustaría empezar? No pueden hablar los tres al mismo tiempo, ¿eh? ¿Quién dice yo? Oscar, ¿le gustaría platicarnos un poco? Bueno, yo no estoy muy seguro de entenderle todavía, maestra, la planeación por competencias. Sí se me ha complicado un poco. Yo no he hecho nunca una planeación por competencia, apenas voy entendiéndole. Pienso yo que algunos de los obstáculos, recuerdo que puse fue cómo planear las secuencias para llegar a un aprendizaje esperado. Creo que eso es lo que más se me complicaría por la cuestión de que cómo voy a encaminar a un alumno para que llegue a lo que yo quiero que aprenda. Eso se me hace lo más complicado de una planeación por competencia. Muy bien, fíjese que es cierto. En su caso particular, el hecho de contar con un manual, me gustaría a mí mucho verlo, para conocerlo. Quizás pudiera ser una principal dificultad, porque como en los diferentes niveles, hablando de preescolar, primaria, secundaria, media superior, se nos proporciona un programa, se nos proporciona un plan de estudios. Tenemos ya prácticamente estructurado lo que se va a estar trabajando por bloques, y pues eso nos facilita bastante. Sin embargo, pues creo yo que mientras tengamos claridad hacia dónde vamos a llevar al estudiante y nosotros podemos hacer la redacción de los indicadores de desempeño, hay que precisar que un indicador de desempeño es la meta a lograr por el docente, y ese indicador de desempeño que nosotros lo llamamos o lo podemos relacionar a un aprendizaje esperado, pues es lo que pretendemos que el alumno logre hacer en términos de una sesión, de una secuencia, de un proyecto. Y ese aprendizaje esperado nos orienta sobre cómo voy a empezar la clase. Y un plan de clase, una planeación, se ha hecho mucho el énfasis, y desde el 2011, sin embargo, se ha recalcado más con el modelo educativo 2017, la importancia del diagnóstico del aula. Un diagnóstico nos ofrece información del grupo, nos ofrece información acerca de lo que, hablándolo en términos sencillos, lo que le adolece al salón, lo que se les dificulta a los estudiantes, lo que se les facilita, lo que les interesa. Eso a mí me proporciona información sobre qué tipo de actividades sí puedo proponerles. Entonces, si un aprendizaje esperado a mí me va a decir lo que tiene que saber hacer un alumno en cierto momento, pues tengo que pensar en qué actividades son las propicias y que puede resolverlas, y que sean esas actividades o esa propuesta de cosas que el alumno va a hacer, pues que tengan sentido, que les interese, que les motive, porque sin eso difícilmente voy a traer el interés del grupo. Entonces, sí es cierto, no es tan sencillo, profe, no es tan sencillo planear y decir, es que yo estoy planeando bajo un enfoque por competencias, porque estoy utilizando indicadores de desempeño, porque estoy utilizando competencia, la escribo, la redacto. Va más allá, va más en centrarme en los desempeños, en centrarme que el alumno demuestre que la competencia la desarrolló, y es a través de productos, y es a través de desempeños, y es a través de lo que el alumno está realizando en presencia. Cuando le propongo hacer un trabajo en equipo, la manera en que se organiza, la manera en que participa. Entonces, eso es cuando yo puedo checar y me puedo fijar si el alumno desarrolló o no una competencia. Y no es una tarea sencilla. Y menos cuando se hace el hincapié de que tengo que plantear situaciones didácticas, situaciones de la vida real, problemas, casos, experimentos, documentales. Y es a través de eso que es uno de los elementos primordiales, que se hace mucho hincapié en esta parte de que una planeación didáctica
a través de secuencias, si no plantea una situación a resolver, pues no es una planeación por competencias. Muchas gracias, profe. Yo espero que esta tarde de hoy se disipen esas dudas y lo entiendo perfectamente, ¿eh? Lo entiendo perfectamente. Se nos facilita más cuando tenemos un programa y un plan. Virginia, no sé qué te gustaría compartir o comentarnos ahorita esta tarde. Bueno, para mí lo que se me ha hecho un poquito más difícil, quizás también es por falta de experiencia, pero es, como yo veo la planeación, está muy enfocada a que el aprendizaje sea por medio de las habilidades, capacidades, básicamente las del alumno, ¿verdad? Entonces, para mí, esto sería la dificultad más grande, poder desarrollar actividades para todas las diferentes inteligencias que puedan trabajar en un mismo grupo. Ya sabemos que no van a ser todos visuales y no podemos trabajar con gente nada más de un estilo. Entonces, eso se me haría más difícil y lograr realmente que se enfoquen en estas actividades para poder lograr o llevarlos por el proceso del aprendizaje al objetivo. Eso es lo que a mí se me hace más difícil, el poder planear algo para todo un grupo. Yo sé que son actividades diversas, pero con esas actividades lograr enfocarlos enfocarlos a un mismo objetivo. Es cierto, y esto que nos comenta Virginia tiene mucho sentido, porque se nos dice mucho también, bueno, elaboras un diagnóstico grupal en el cual identificas desde fortalezas, debilidades en un grupo, pero también identificas de estudiantes que tienen pues situaciones extraordinarias o especiales o situaciones que tienes que atender, como por ejemplo, cuando en un estudiante se le presentan, no es que las tenga, se le presentan barreras para el aprendizaje que impiden que desarrolle, que aprenda, que participe o que se desarrolle. Entonces es importante que el docente entonces piense en un plan de clase, piense en una planeación que interese a todos y que les sea de utilidad a todos y que todos participen y que todos aprendan. Entonces, qué difícil para el docente entonces pensar en actividades que logren ese fin. Y pues no es tan sencillo. Quien piense que ser maestro es una tarea muy fácil, pues realmente está equivocado. Está equivocado porque para que un docente pueda planificar, pues tiene que conocer un sinfín de estrategias, estrategias para iniciar, estrategias para motivar, estrategias para cerrar un tema, estrategias para organizar al grupo, dinámicas, y eso lo va construyendo el docente, pues en su formación. Y ustedes, en su programa de maestría, irán conociendo en los diferentes cursos un sinfín de herramientas, un sinfín de materiales, de temas, de asuntos que van a fortalecer no solo la tarea de planificar por competencias, sino también en la creación de ambientes de clase por competencias, evaluación por competencias, lo que es atender a los alumnos que presentan alguna discapacidad, para que no tengan esas barreras, para que tratemos de minimizarlas, de disminuirlas o eliminarlas, esas barreras que el contexto es el que las pone, porque el alumno no las tiene. Cuando un alumno no logra aprender, no es porque no pueda, es quizás porque el maestro. Luego hay un meme, le llamo yo, que me gusta demasiado, que le dice la maestra al alumno, es que no será que no aprendes, no será que tienes problemas de aprendizaje, y el alumno le contesta, más bien no será que usted tiene problemas de enseñanza. Entonces de eso se trata, y no es tan sencillo pensar cómo caer y cómo hacer que el plan de clase aprenda a cada uno de mis estudiantes, pues no es una tarea tan sencilla como parece. Muy bien, Virginia, gracias. Liliana, ¿qué te gustaría compartir o comentarnos en esta tarde sobre lo que estamos aquí platicando? Bueno, una de los obstáculos en lo que yo presento al momento de trabajar de la planeación por competencias es en ese aspecto en el que estaba hablando usted, en el momento de realizar las adecuaciones curriculares y al momento de plasmar una evaluación. La evaluación. Sí.
Sí, es cierto. Y ahorita vamos esta tarde de hoy a platicar estos asuntos de la evaluación, porque luego dicen, es que voy a evaluar con una rúbrica, es que una lista de cotejos, sí, pero también tiene mucho que ver el planteamiento de la situación didáctica, el aprendizaje esperado y el diseño y la estructura de mi secuencia didáctica para saber qué tipo de evaluación es la más pertinente. Y bueno, no sé, Liliana, ¿algo más que quisieras agregar? Perdón por la interrupción. No, eso sería todo. Ok, muy bien. Entonces, vamos a... Perdón, Oscar, adelante. Con lo que hablaba Virginia, maestra, aparte de las diferentes formas de aprendizaje de los alumnos, yo me topo con el problema de que mis alumnos, los que yo puedo captar en mi salón de clases, están en un término de 15 años en adelante. Entonces, aparte de eso, no todos tienen la misma escolaridad. La escolaridad que piden para obtener el documento en misiones culturales es de secundaria. Entonces, tengo alumnos licenciados, tengo alumnos de primaria, tengo alumnos de secundaria. Entonces, hacer una planeación para tanta diversidad de nivel educativo también esto me provoca un cierto problema, porque no puedo tratar a unos igual de la misma forma. Así es, sin duda alguna. Fíjese que también esa dificultad, ¿saben a quién se le presenta? A los maestros que son de multigrado, que por ejemplo son maestros de escuelas unitarias, donde es un solo maestro por escuela y donde tiene que trabajar de primero a sexto. Entonces, es cierto que se dificulta porque además de todo, pues es pensar en actividades que correspondan al nivel en el que está cada estudiante, a lo que tiene que aprender en su momento. ¿Cuál es mi sugerencia? Pensar en actividades, ajustarlas y tratar siempre de incluir actividades lúdicas, tratar siempre de incluir la movilidad en el salón, tratar de pensar que no todo se va a hacer con un cuaderno, con un libro, tratar de pensar que no todo va a ocurrir en el aula, sino estar también fuera, juegos, el uso de material, el uso de la música, el uso de actividades donde se estén moviendo los estudiantes. Yo creo que en la variedad de las actividades y dependiendo del tema que vamos a trabajar, del aprendizaje esperado a lograr o indicador de desempeño, yo creo que también vamos a poder ir cada vez desarrollando esa competencia de planear. ¿Cómo se aprende a planear? Pues planeando sin duda alguna, y quizás este primer intento que van a hacer algunos de ustedes será o implicará quizás un trabajo más de diseño que para otros que ya tienen la experiencia de estarlo haciendo. Pero pues aquí lo importante es ofrecer materiales, ofrecer la orientación para que la tarea del diseño de su plan de clase pues sea un momento que les permita a ustedes ir consolidando esas competencias, porque a planear pues se aprende planeando. Y pues bueno, ¿algo más que quisieran agregar? No. ¿Ok? ¿Qué les parece si continuamos aquí en esta misma semana número 5, que todavía pueden subir sus actividades, no va a haber penalización? Me contestó la maestra Silvia, terminamos hoy la sesión número 6. El próximo martes viene siendo el martes 25. El martes 25, en 7 días, lo podemos hacer al miércoles 26. Miércoles 26 que suban en la mañana, durante la mañana, sus actividades. Y para poder yo tener todo ese día, toda esa tarde, para subir calificaciones a la doctora Silvia Coronado, que pues para control escolar pues es importante tenerlas. No sé, ya saben ustedes que durante la semana, si se presenta cualquier dificultad, pues con toda confianza me pueden llamar o marcar o mandarme un mensajito. Entonces, para que quede aquí visto en la grabación, la fecha límite para subir sus actividades de la semana número 6 será el próximo miércoles 26 de junio. Okay. Si alguno de ustedes necesita un día extra,
nada más sí me tienen que avisar a través de un mensaje para tenerlo previsto. Podemos arreglar que sea hasta el jueves 27, pero única y exclusivamente quien me lo solicite. Si no, daré por enterado que todos lo entregarán el miércoles 26 de junio, durante el día. Okay. Perfecto. Ok, en la actividad número 18 es un pequeño reporte de lectura. Recuerden que el reporte de lectura sí es para que hagan la lectura ustedes, no es para que presenten todo un resumen de más de 3 cuartillas, es nada más las ideas que les motive, que les llame la atención, que les deje información sobre cómo o qué sugiere la autora en cuanto al diseño de una planeación didáctica. Y ahí en esa lectura, pues muestra varios ejemplos de cómo pues, se puede hacer un plan de clase desde los diferentes niveles, desde preescolar, primaria, a secundaria hasta media superior. Y también hace la observación de qué tipo de situaciones didácticas se pueden plantear. Y la actividad 19, pues es el inicio del proyecto de enseñanza y es el inicio de su planeación. Aquí, pues, lo importante es inténtelo, hágalo. Cuando tenga el bosquejo de lo que va a hacer o la actividad, inmediatamente me la pueden mandar hasta por WhatsApp, inmediatamente la reviso y ya le digo, mire, aquí le falta, le agrega y lo puedo revisar antes de que la suban. Cuando ya le dé el visto bueno, pues sin duda alguna va a formar parte de su trabajo final. Y nos pasaríamos ahora sí a la sesión. Perdón, ¿no hay alguna duda antes de continuar? No. No, está bien. Ok, perfecto. De todos modos ya saben, si se les presenta cualquier duda, sí contesto, sí contesto lo que va surgiendo. Con confianza me pueden llamar. Y bueno, aquí tenemos la sesión número 6. Les comentaban de las actividades que están propuestas para esta tarde. Sin embargo, nos vamos a ir directo con la planeación. Muy bien, esta es nuestra 6ª sesión. Y empezamos. Está haciendo un calor bien regular. Y tengo prendido el aire, tengo prendido todo, pero a veces también el ruido incomoda. No ayuda. No ayuda. Está luego el zumbido tanto del abanico como del aire acondicionado y a veces dice, oh, qué cansado. Ok. Muy bien, ¿cuáles serán los contenidos de esta tarde? Los que vamos a estar abordando a través de las diferentes actividades propuestas. Y es la unidad número 5, que se titula Diseño y Planificación Docente basado en el enfoque por competencias. La evaluación en la planeación por competencias identifica el tipo de evaluación que corresponde en la planificación por competencias, promover asuntos trabajados durante la semana y organizar el trabajo de la siguiente semana. No es de no. Es más bien organizar la fecha de entrega. Y ahorita platicamos sobre lo trabajado en la sesión número 5, así de manera muy, muy light, porque quizás muchos de ustedes no habían aún subido sus actividades. Y voy a lanzar una pregunta, que es lo siguiente. No es para que la contesten, es nada más para que la recuerden, la tengan presente. Dice, ¿cuál es la diferencia entre unidad didáctica, situación didáctica, situación de aprendizaje, situación auténtica y secuencia didáctica? Fíjense, estas palabras que parecieran ser la misma, que parecieran pretender ser lo mismo, se escuchan diferente. Una sí no es igual a las demás. Sin embargo, para muchos autores, lo que es unidad didáctica obviamente no es lo mismo que situación didáctica, pero para
algunos autores, situación didáctica, situación de aprendizaje y situación auténtica, son elementos indispensables en la secuencia de actividades en una planeación didáctica. Una unidad didáctica, bueno, ahorita vamos a platicar cuál es su definición. Y bueno, en el nuevo modelo educativo 2017, se parte de que el aprendizaje que se busca promover debe ser situado, es decir, tiene que partir de contextos de la vida, de escenarios interesantes y significativos que lleven al estudiante a pensar para luego determinar qué debe conocer y debe saber para enfrentarlo. A esto se le llama situación. Y esa situación puede ser un caso, puede ser un problema, puede ser un experimento, puede ser una investigación, un juego, un reto, una visita, dado que esto es lo que se hace en la vida. Son las situaciones con las que se enfrentan los estudiantes. No obstante, existen diferentes adjetivos que las describen, ya que en este documento aparecen que pueden ser situaciones didácticas, situaciones de aprendizaje, situaciones auténticas y o situaciones problemáticas. ¿Cuál es entonces la diferencia? Virginia, ¿nos ayudarías por favor a leer? Sí. Gracias. En la situación didáctica, el docente la diseña para que el estudiante aprenda a partir de escenarios de la vida real, es decir, de lo que debería enfrentar en el futuro, y para lo cual se hace un diseño metodológico y organizativo del grupo. Las llama didácticas porque observan la relación educando, enseñanza, aprendizaje. En cambio, Frida Díaz Barriga las denomina, Sí, está bien. las denomina situaciones auténticas, haciendo referencia a que éstas deben ser significativas para los estudiantes. Otros autores las nombran como situaciones de aprendizaje, haciendo énfasis en que en ellas lo más importante es lo que hace el estudiante para aprender. En algunas más las nombran como problemáticas, para enfatizar el hecho de que deben incluir un problema o conflicto a resolver. Fíjense bien, esta situación didáctica, gracias Virginia. De nada. En esta situación de en esta situación didáctica, el docente la va a diseñar, esta situación didáctica, para que aprenda a partir de escenarios de la vida real. Siempre se nos ha dicho mucho, se nos menciona mucho esto de la situación de la enseñanza situada, en el que entre más se encuentre el alumno o encuentre el alumno relación de lo que va a hacer en la escuela con lo que le ocurre en la vida real, pues más significado le va a encontrar. Más interés le puede llamar el participar. Entonces, una situación didáctica la va a diseñar el docente. Esa situación didáctica así la denomina Laura Frade Rubio. Frida Díaz Barriga la llama auténtica. Sin embargo, para el fin viene siendo lo mismo. Otro autor dirá que será una situación de aprendizaje. Otro dirá que será una situación problema. Todas formarán parte o de ahí se va a diseñar la secuencia de actividades. Lo importante es tener claro lo que todas tienen en común y lo que cada una tiene de diferente. Todas son situaciones, todas son escenarios de la vida real, que no deben ser ejemplos simplificados o fáciles, sino situaciones reales, de verdad. Por ejemplo, no se trata de poner el típico problema. Fui al mercado, compré 2 pesos de paletas y 2 de chicles, ¿cuánto me gasté? Porque eso no es real, no existe en la vida, nadie va a la tienda a hacer eso. Lo real es que un niño tenga solamente 10 pesos y tiene que decidir sobre un montón de dulces. ¿Cuáles compra? Siendo que cada uno cuesta diferentes. Siendo que cada uno tiene un precio diferente. Lo que implica entonces una complejidad mayor. Porque tiene que tomar decisiones. Y en esa toma de decisión pues implica un razonamiento.
entre el gusto y la cantidad. Situación didáctica. Hace referencia a que el docente debe retomar algo de la vida y diseñarlo con todos sus elementos para lograr el aprendizaje que se busca. Debe partir de que debe de ser interesante para el estudiante, motivarlo desde su contexto, vida personal y necesidades de aprendizaje, identificando inicio, desarrollo y cierre como parte de la estructura de la secuencia didáctica. Pero además, si bien señalando que lo que hace el estudiante para aprender es lo importante, también lo es lo que hace el docente para intervenir. Por eso son didácticas, son relacionales entre ambos. ¿Qué les parece esta definición? Pues es como lo que hemos estado viendo, ¿no? Así es. Anteriormente, o sea, tenemos que plantear lo que queremos, bueno, no lo que queremos lograr, sino la situación que queremos que se comprenda, ¿no? Así es, lo que queremos que el alumno logre hacer en cierto momento. Uh-huh. Situación auténtica. Sí, Oscar, dígame. Y sobre todo que les llame la atención, porque de repente hay unos temas que de por sí los niños son muy distraídos, los jóvenes son muy distraídos en estos tiempos, y para lograr que se metan en el problema, en la situación didáctica, también puede ser algún obstáculo. Así es, así es. Si no va a ser interesante para ellos, pues en qué momento vamos a motivarlos y se van a involucrar en el trabajo, van a seguir valorando más lo que la información de un celular les da. Por eso es que ellos, los estudiantes hoy en día, si tienen una necesidad, buscan ¿cómo le llaman? En YouTube, un tutorial. Y con un tutorial pueden aprender. Y pueden tener aprendizajes, claro, informales. Pueden tener aprendizajes en la calle, en la tiendita, en las canchas, con amiguitos. Sí pueden tener aprendizajes, pero informales. Lo importante aquí es lograr que tengan los aprendizajes formales, los aprendizajes que por programa deben de desarrollar. Una situación auténtica debe ser significativa para el estudiante, cercana a su contexto, que le diga algo y que le interese, lo que implique además que sea de la vida real, de lo que le pasa, de lo que está viviendo, para que tenga sentido. Por eso es enseñanza situada. Frida Díaz Barriga dice y nombra mucho esto de la situación, de la enseñanza situada, perdón. Situación problema. Debe incluir un problema a resolver, un punto de salida con una meta final, hacia la cual llegar, que se resuelve con el conocimiento que se adquiere o bien con operadores. Situación de aprendizaje. Debe estar centrada en que los estudiantes aprendan el contenido. Se diseña para lograr que lo hagan. Cada una de estas situaciones incluye una secuencia de actividades, también llamada secuencia didáctica. Es decir, una serie de actividades que van a llevar a aprender el contenido de la competencia, a construir el conocimiento necesario para luego utilizarlo en resolverla. Algunos autores también la llaman secuencias didácticas, pero aquí no estamos hablando de lo mismo, porque una secuencia, como su nombre lo indica, no habla de situación, sino de pasos a seguir en una lógica consecutiva, con antecedentes y consecuentes que llevan a construir el conocimiento. Así, cuando se habla de secuencias didácticas, sin relacionarlas a una situación o escenario de la vida, estamos hablando de actividades que se articulan a partir de un aprendizaje esperado que se debe aprender. Puede ocurrir que se lleve a cabo el diseño de una planeación didáctica con una secuencia partiendo de un aprendizaje esperado, pero sin la situación didáctica. Entonces, ahí, ¿cuál va a ser el vínculo con la vida real? Ahí, ¿cómo me voy a dar cuenta del desempeño de mis estudiantes, del logro de la competencia? Y es precisamente la que va a orientar la situación y el conflicto cognitivo al diseño de la secuencia de actividades.
Ejemplo de una situación didáctica. Fíjense aquí. Aquí está una situación didáctica tan sencilla como la siguiente. Proyecto de elaboración de invitaciones para ir a una fiesta. Le pueden llamar, si es para niños de primer grado, le podemos llamar mi fiesta de cumpleaños. Puede ser un título atractivo, pero esto es una situación didáctica. Puede ser un proyecto, invitaciones para una fiesta. Y aquí está la secuencia didáctica. Presentar el proyecto, haremos invitaciones para nuestra fiesta. Conflicto. ¿Cómo podemos saber a quién le damos su invitación? Con la respuesta se construye la idea del nombre propio. Se les invita a escribir su nombre en papeles. Se escribe en el pizarrón, uno por uno, identificando la primera letra. Haciendo una lista, se leen y cada niño pasa a buscar el suyo. Luego se hacen ejercicios en borradores sobre la escritura de su nombre, para finalmente hacer las invitaciones para cada integrante del grupo con el nombre del invitado según corresponda, y del festejado en cada una para que se repita muchas veces. Se presentan en clase y se entregan a cada compañero. En cambio, una secuencia didáctica sin situación será: se inicia preguntando, ¿cómo se escribe tu nombre? Cada quien lo escribe como puede. Se va presentando y escribiendo en el pizarrón. Cada quien lo copia en papelitos, luego lo copia en su cuaderno, luego lo escribe 3 veces. Esa es una secuencia sin situación didáctica o de aprendizaje que se articula al aprendizaje esperado relacionado con escribe su nombre. Si se fijan, ambas están relacionadas al aprendizaje esperado. De hecho, el aprendizaje esperado lo toman para su diseño. Sin embargo, una le encuentra mayor sentido el alumno, porque a los niños de primero, de primaria, pues les motivan las fiestas, les encanta celebrar su cumpleaños. Pues, ¿qué tan importante es encontrarle sentido y relación a lo que ellos viven? Tratar de buscar ese escenario real, esa relación a lo que pueden y van a vivir los niños. Platicábamos desde la sesión pasada, en la sesión número 5, de los errores, entonces, cuando vamos a hacer diseño de secuencias y situaciones didácticas. Pero les voy a leer algo que es importante que no lo olvidemos. Para hacer una secuencia, o cómo le puedo hacer yo para hacer una secuencia didáctica. Los 3 rasgos principales, y no lo debemos de olvidar, para generar una planeación didáctica, son los alumnos, el contexto donde se llevan a cabo las clases y los programas de estudio. Entonces, si yo conozco a mis alumnos, si tengo noción del contexto en el que se desenvuelven y tengo a la mano el programa de estudio, puedo perfectamente iniciar con el diseño de mi plan de clase. Por eso es tan importante el diagnóstico. Y le llaman, en el inicio, puede ser una evaluación diagnóstica o un diagnóstico grupal, donde se extraen esos datos, esa información, un análisis sobre quiénes son mis alumnos, el lugar donde se desarrollan, sus aspectos socioeconómicos y culturales, y lo que se va a trabajar en cuanto a temas con ellos. Esta información nos conduce al diseño de la planeación didáctica, donde se va a estructurar el principal proceso de aprendizaje que culmina con una evaluación formativa. Y esa evaluación formativa, que para efectos del enfoque por competencias es importante, es una evaluación del aprendizaje, es una evaluación, un proceso completito desde el inicio al fin. Pero también incluye una sumativa, una evaluación sumativa, porque el maestro va registrando todas y cada una de las actividades que el alumno va construyendo. Entonces, tan importante la evaluación formativa como la sumativa. Errores más frecuentes que cometemos muchas veces los docentes, o que se cometen en el diseño de secuencias y situaciones didácticas. Una de ellas es que no se especifica claramente la situación y son varias actividades que no están articuladas entre sí y todas están dirigidas y controladas por el maestro. Otra es que al plantear situaciones didácticas se introducen otras situaciones dentro del mismo proceso y provoca esto que no se concluya la primera y se continúa con otra.
Puede ser también que se elija una situación, proyecto, experimento, una investigación que no está relacionada con un proceso secuencial en que el alumno pueda construir el conocimiento a adquirir mediante las habilidades del pensamiento. Entonces, ¿qué tan importante es esto también con lo que ahorita mencionaba tanto Virginia como el maestro Oscar? Que qué difícil es cuando se trabaja con alumnos de diferentes edades o con alumnos con diferentes necesidades de aprendizaje. Entonces, qué tan importante es que el docente lo conozca, por eso es importante el diagnóstico, para saber qué puede hacer mi alumno, qué puede hacer mi grupo. En cuanto al diseño de la secuencia didáctica, ¿cuáles son los componentes y no los debo de olvidar? Si su plan de clase, su planeación didáctica no tiene una situación, problema del contexto, quizás un conflicto cognitivo en forma de pregunta, no estará haciendo un plan de clase por competencias. Nombre las competencias a desarrollar, qué actividades a través de la secuencia, cómo será la evaluación y qué serán los recursos, cómo serán los recursos o cuáles recursos va a utilizar. Y aquí están explicados. Esto lo tomé del material de Sergio Tobón, que ustedes también lo tienen en sus materiales. Y es lo siguiente. ¿A qué se refiere con situación, problema del contexto? Que Sergio Tobón también lo describe. Es un problema relevante del contexto por medio del cual se busca la formación. Competencias a formar, pues son las competencias o competencias que se puede formar, que lo podemos definir en indicador de desempeño, aprendizaje esperado. Actividades de aprendizaje y evaluación son las actividades con el docente y las actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes. La evaluación son los criterios, evidencias para orientar la evaluación del aprendizaje, así como la ponderación. Respectivas se anexan las matrices o rúbricas de evaluación. Recursos, pues son esos recursos materiales educativos requeridos para la secuencia didáctica, así como los espacios físicos y los equipos. El proceso metacognitivo, pues son las principales sugerencias para que el estudiante reflexione y se autorregule en el proceso de aprendizaje. Muchos formatos de planeación didáctica van a encontrarse ustedes, inclusive si ustedes exploran en internet, encontrarán diversos. Y es importante que ustedes nada más no olviden esos componentes que deben estar presentes en ese formato de la planeación didáctica. Sin duda alguna, los datos de la escuela, el grado, el grupo, la fecha en que se va a llevar a cabo, su nombre, la materia, el curso, el indicador de desempeño, aprendizaje esperado, la situación cognitiva, conflicto cognitivo, cómo va a ser la evaluación, si habrá algún ajuste razonable, una adecuación curricular. Ustedes van a encontrar un sinfín de proyectos, aquí está uno sugerido. Inclusive ustedes pueden diseñar su propio formato o lo pueden hacer a renglón seguido. Aquí, si hay alguna transversalidad, algunos de los temas que tengan relación del campo formativo, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático. Esto es del Plan de Estudios 2011. ¿Qué aspecto va vinculado con el tema trabajar en la secuencia? Los temas. Este es un tema, este es un formato sugerido. Si usted no lo va a trabajar así, olvídelo. Y aquí va proponiendo el lunes qué actividades con la estructura sugerida en la secuencia, que es actividades de inicio, desarrollo y cierre, señalándolas específicamente, actividades de inicio, desarrollo y cierre, martes, miércoles, jueves y viernes. Es un pequeño instrumento de evaluación, el nombre del alumno, si lo hace siempre, casi siempre, algunas veces o nunca, nada más hay que señalar el aprendizaje esperado. Esta es una lista de cotejo hablando de evaluación propiamente. Una lista de cotejo, se nombran o se enumeran los indicadores, si lo hace sí o no, si lo cumple o no, si hay alguna observación, el formato. Muy bien. En una secuencia didáctica vemos la estructura de inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué procesos pedagógicos implican? Cuando vemos la M, estamos hablando del maestro, la E, el estudiante. En el inicio, ¿qué procesos pedagógicos ocurren? ¿Y qué debe hacer el maestro, qué debe hacer el estudiante? ¿Y qué acciones sugeridas, qué estrategias y técnicas de evaluación se sugieren en la problematización? Bueno, el maestro plantea situaciones, problemas pertinentes en el inicio. Entonces, al inicio ustedes van a plantear esa situación, problema. ¿Qué acciones sugeridas? Pues plantearlos de la situación significativa redactando en cada unidad didáctica. Mostrar los propósitos, el maestro les dice el por qué y el para qué de la clase.
sigue siendo al inicio, de una manera sencilla y directa con los alumnos. 3, tratar de motivar, interesarlos. El estudiante, pues, que le implica, pues, esa motivación intrínseca a través de una discusión guiada, casos, noticias, imágenes, dinámicas grupales, roleplays, juegos de roles. Saberes previos, sin duda alguna, esas estrategias para conocer los saberes previos de los alumnos son importantes, siempre se deben de tomar en cuenta sobre el tema, qué es lo que sabe, pero eso no, una pregunta como una lluvia de ideas no será un conflicto cognitivo, no hay que confundirlo. Y pues, ¿qué hace el alumno? Pues expone, especula, comenta. ¿A través de qué tipo de actividades? Bueno, una focal, lluvia de ideas, discusión guiada, un organizador previo, objetivo, uso de tarjetas. En el desarrollo, ¿cuáles son esos procesos pedagógicos que ocurren en el desarrollo? Pues la gestión y acompañamiento en el desarrollo de competencias. El alumno tiene que manipular objetos, describir rasgos, formular hipótesis a través de un sinfín de actividades, analogías, pistas, preguntas, ilustraciones, exposición, discusión, mapas conceptuales, transferencia guiada, transferencia autónoma. Y en el cierre, ¿qué proceso ocurre? Pues es la evaluación. El cierre será la evaluación. El estudiante demuestra si ha logrado aprender a resolver tareas, a regular, controlar o evaluar su propio aprendizaje. ¿Cómo lo manifiesta? Pues a través de solución de problemas prácticos de la vida, que son esas situaciones didácticas acompañadas de un conflicto cognitivo. Y ocurre el proceso de autoevaluación y coevaluación. Y ahora sí, algo que quisieran preguntar en cuanto a la secuencia didáctica, que vamos a entrar de lleno a lo que es el tema de la evaluación. ¿Alguna pregunta en cuanto a la secuencia y situación didáctica? Que lo hemos estado platicando varias sesiones y en esta tarde pues ya terminaríamos con ella para iniciar con evaluación. ¿Alguna pregunta, maestros? Voy a cerrar tantitito para ver un video, ¿eh? Ok, no hay preguntas. No sé qué le pasa ahora a mi internet. Se me hace que estoy mal conectada, que no quiere trabajar. Ok. Nos vamos. Me salí tantitito de la presentación PowerPoint para que desde su computadora puedan ver el material 35, evaluación por competencias. Lo ven de manera individual, no les puedo mandar el link porque después lo prendo y me manda directo. ¿Cómo la ven? ¿Lo miran y me avisan? Claro que sí. Ok, es el material 35, evaluación por competencias. Voy a ir por agua, ¿eh? Vengo de volada. Ya me estoy secando.
Listo. Excelente, aquí estoy. Fui rapidísimo por agua. Es que como hablo mucho, se me seca la voz. Sí, yo también tenía aquí, pero café. Café con estos calores. Es que aquí adentro de la casa está fresco por el aire. Y yo soy friolenta, la verdad. No te creas, fíjate que puedes creerlo. No sé si me lo vas a creer, pero mi hijo duerme con una cobijota de esas polares. Nomás aquí hacemos eso con el airezote, pero tapadas con una cobija polar. Ahí sí es cierto, ¿eh? Pero es que también no se sabe cuál clima va a estar predominante en la noche, si fresco, frío, caliente o cómo. Así es. Ahorita pareciera como que se va a nublar, no sé. Bueno, acá en Juárez no. 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 Ah, es que estás en Juárez, sí es cierto. No, pero también ahí hace un calor o no. Sí, pero pues ya ves la semana pasada, antepasada fue, no recuerdo muy bien, que estaba el día normal y luego empezaba un airenazo y lo terminábamos con una lluvia y todo. Así que era de no sabernos a qué atenerse. Ay, sí. Listo también. Excelente. Listo. Muy bien. Ok. ¿Qué les pareció el video? ¿De qué habló? Pues yo me enfoqué mucho en lo que es la evaluación, ya que era lo que le preguntaba la vez pasada, cómo podríamos lograr una autoevaluación pues en los jóvenes de secundaria, preparatoria y todo esto. Se me afigura en lo personal que con niños pequeños como de kinder o de primaria es más visible a unos de secundaria o de preparatoria incluso. Que no está exento, ¿verdad? Por lo que veía ahorita cómo autoevaluarse y todo, pero sí se me hacía un poquito más difícil visualizarlo. Ok. ¿Qué más habló el video? ¿Nada más de evaluación o también de planeación? Habló de planeación como una introducción para comprender qué era la planeación por competencias para poder ahondar a lo que era la evaluación. Los tipos de evaluación, también la evaluación sumatoria, que ese ya es con calificaciones que ya es más numérico, vaya. Sí, se va sumando todo lo que van entregando, como ustedes, por ejemplo, que están subiendo sus actividades y sin embargo, a la vez que van subiendo sus actividades, que van juntando, es decir, todas valen y todas van a arrojar una calificación, también se está trabajando la parte de la evaluación formativa. ¿En qué sentido? Bueno, pues se está indagando en ustedes cómo van, cómo se sienten, cómo va este proceso de trabajo, en esta modalidad virtual, qué es lo que necesitan. Se está trabajando, si se fijan, desde varios modos también la evaluación, para que al final la evaluación sumativa pues nos arroje cuál será su calificación del curso. Sin embargo, todo es importante y lo es también la autoevaluación. Dígame, Oscar. La evaluación formativa podría decirse que es bajo el criterio del maestro. Pues pudiera No. decir, sí, establece el profe, se llama formativa. Bueno, todo viene a raíz de que la evaluación siempre se trabajó, se vio, se satanizó como algo que era única y exclusivamente emitir un juicio. Entonces siempre se dijo, es que la evaluación será el elemento de la evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando es única y exclusivamente emitir un juicio, pues será una evaluación tradicional. Y es evaluación formativa porque además de que es un proceso desde el inicio, desde que estamos nosotros explorando con los niños los saberes previos, desde que estamos conociendo con ellos cuáles son sus dificultades, estamos indagando también con qué están batallando y que estamos haciendo una retroalimentación constante. Estamos hablando de una evaluación formativa porque es durante todo el proceso. Es un proceso y es formativa porque es el trabajo cotidiano en el aula, indagar con los estudiantes cómo van, qué necesitan. Todas esas acciones
que orienten y reorienten el proceso de enseñanza-aprendizaje, que le permitan y le ofrezcan al maestro información sobre la toma de decisión, sobre qué tiene que mejorar, qué tiene que modificar para que el alumno logre un aprendizaje. Entonces, serán decisiones oportunas que beneficien a los estudiantes. Será formativa porque sin duda alguna habrá criterios que el docente va a considerar, pero es formativa porque es desde el inicio y es durante el proceso. ¿Sumativa a qué se refiere? A juntar calificaciones, a toda la sumatoria. Se basa en este proceso continuo y ocurre durante todo el proceso. Le permite al docente tener información suficiente para qué puede hacer si a un alumno se le está dificultando o no un aprendizaje. Es formativa porque incluye la autoevaluación, la heteroevaluación y la coevaluación. Aquí hay unos materiales que les voy a compartir muy interesantes. No sé, Oscar, si le di una respuesta a su pregunta. ¿Y cómo no, maestra? Gracias. Ok, entonces, me picó un puntito. Ok, Liliana, ¿qué le pareció el video? Pues, ahí nos fue dando lo que debemos ir haciendo a lo largo de todo el proceso de las clases, como lo dijiste para el final, poder expresar una calificación número, pero la formativa nos va dando pautas a seguir, donde, por ejemplo, venía ahí una rúbrica, usted que nos explica ahorita la rúbrica donde decían qué tanto nivel de desempeño alcanzó cada uno de los alumnos, que son los que nos brindan los elementos para ir mejorando nuestra práctica. Así es. Muy bien, muchas gracias por su participación. Y bueno, ya no vamos a hacer el ejercicio de exploración de saberes previos porque se me hizo importante que vieran el video, porque es una manera de comprender que el proceso del diseño de una planeación, sin duda alguna, en él estará presente la evaluación. Y antes, en un momento, una enseñanza tradicional, la evaluación siempre la mirábamos como el fin o al final del proceso. Y en el enfoque formativo de la evaluación, en el enfoque por competencias, es una evaluación donde se ve desde todo el proceso o está implícita durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. No al final. No es única y exclusivamente para emitir un juicio, es un proceso de detección oportuna, es un proceso de explorar, de conocer. Hasta el proceso del diseño de un diagnóstico es una evaluación diagnóstica, porque ofrece información. Si no es una información para reprobar, es una información para la toma de decisiones. Y es formativa por eso, forma. Muy bien, la eterna discusión de la evaluación o en la evaluación siempre ha sido criticada la evaluación, porque a pesar de que trata uno de ser objetivo al momento de emitir una valoración, una calificación, involucra muchos aspectos subjetivos. Entonces, siempre llega el momento en que uno va a preguntarse, bueno, ¿qué, cómo y cuándo evaluar? ¿Quiénes evalúan y a quién van a evaluar? ¿Qué instrumentos se deben utilizar para evaluar bajo un enfoque por competencias? Los exámenes. ¿Qué opinan ustedes de los exámenes? ¿Son necesarios? ¿Los tenemos que quitar? ¿Qué opinan? Yo digo que son una buena forma de medir el conocimiento. No tiene que ser exactamente obligatorio o incluso para evaluar un curso completo, pero sí es un complemento con el que se puede conocer bastante en qué niveles están, si se aprendió ciertas situaciones, bueno, ciertos conocimientos necesarios, pero no es así como que sea la única forma de evaluar. Así es, no es el único instrumento.
Y es un elemento indispensable, sí lo es, porque luego satanizamos. Nada más que hay que saber cómo diseñar un examen, de tal manera que ofrezca la información que yo quiero saber de mis estudiantes. Entonces, sí, los exámenes otorgan una calificación, pero también los exámenes, muchas de las veces, dependiendo de su diseño, nos dicen que esos conocimientos que se están midiendo, pues no se pueden trasladar a la vida real. Y muchas veces, esa calificación no va a reflejar el aprendizaje que tiene realmente el estudiante. Y miden entonces los exámenes. Y la calificación por sí sola demuestra o no el esfuerzo de los alumnos realizado. Por eso es tan importante incluir una evaluación, además de la formativa, de la sumativa, la formativa, porque durante el proceso el docente va registrando a través de un sinfín de instrumentos como el diario del profesor, como un registro anecdótico, todo lo que está ocurriendo con los estudiantes, sus dificultades, lo que se le facilita. Hoy escuchaba una crítica hacia, bueno, ¿qué es más importante? El aprendizaje, que el alumno tenga excelentes calificaciones en las ciencias exactas como las matemáticas, física, química, y le damos menor valor a la historia. No, aquí se trata de entender también que el alumno será sobresaliente en una asignatura porque se le va a facilitar más. Si bien es cierto, tiene alguna dificultad, pues aquí se trata de que los alumnos desarrollen competencias básicas, que cubran esas necesidades básicas del aprendizaje. Y el checar qué instrumentos son los adecuados para evaluar cierto aprendizaje esperado, para checar la demostración de una competencia. Muy bien, entonces, una competencia hay que recordar que es el saber hacer, saber ser, el saber por conocer, el saber convivir. Un enfoque de evaluación por competencia se da en el saber pensar para hacer, ser y vivir en una sociedad. Tiene que pasar del paradigma único de qué tanto sabe el estudiante a qué tanto sabe pensar para hacer solo con ayuda o no puede. La evaluación por desempeño, que forma parte de una evaluación por competencias, es un proceso que incluye de manera secuencial y simultánea la sensación, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento de actuación, con miras a conseguir un objetivo. ¿Por qué? Porque al momento de desarrollar una competencia, al momento de que el alumno resuelve una situación didáctica, una situación, un conflicto cognitivo, pone en juego todos sus recursos, todos los recursos que posee para su solución. Es un proceso, por tanto, la evaluación por desempeño en el cual se hace un balance válido, confiable, integral, significativo, que rinde cuentas del proceso y da el logro obtenido por los estudiantes. La evaluación por competencias es el eje articulador de la mediación entre el sujeto que aprende y el sujeto que enseña. La evaluación por desempeño, inicia con una evaluación diagnóstica y si ustedes recuerdan, hay un énfasis en iniciar un ciclo, un semestre con una evaluación diagnóstica. Se pasa a una evaluación formativa porque es todo el proceso. Y la evaluación sumativa porque se va juntando todo lo que el alumno va elaborando. Implícita porque es todo el proceso y es una evaluación implícita, integral, una evaluación de procesos, una evaluación por desempeño, una evaluación por competencias. Esta dinámica en la cual se observa este proceso de evaluación es importante considerar qué ocurre al inicio, qué se hace y cómo se hace, cómo se llega y en qué condiciones y qué productos logra el alumno realizar. La evaluación por competencias es un proceso continuo cuya característica principal es la dificultad para identificar en qué momento comienza y cuándo termina. Por eso es un proceso continuo. Se enfoca en identificar qué sucede en el desempeño de una persona y cómo se da, para determinar la intervención que requiere, si la necesita y sobre todo, cómo se logra y cuál es el resultado, siempre en la búsqueda de la mejora continua. Es un proceso de perfeccionamiento en donde el centro y eje rector es la mediación que desarrolla la metacognición de los que participan, el educador y el estudiante. La evaluación por competencias se centra en identificar
el desempeño como resultado del producto cognitivo que va a realizar una persona y se necesita, por tanto, recopilar una serie de evidencias que se van diseñando a lo largo del camino, a lo largo del proceso, de manera que todo pueda ser expuesto para que el estudiante y el docente reconozcan los aciertos para repetirlos y los errores para evitarlos. Entonces, ya hablamos de lo que es una evaluación por desempeño, una evaluación por competencias, una evaluación formativa, sumativa. ¿Qué instrumentos entonces son los adecuados en un enfoque por competencias? ¿Y cuáles ustedes han empleado? ¿Cuáles consideran? Entonces, ya hemos platicado de algunos. Recuerden que la evaluación es el qué, cómo, dónde, quiénes, cuándo. A ver, ¿qué instrumentos han utilizado? ¿Cuáles son esos instrumentos que consideran ustedes son los pertinentes para trabajar en un enfoque por competencias? ¿Cuáles conocen? A ver, platíquenme. Oscar, Virginia, Liliana. Pues yo sí he manejado el examen. Pues les pongo que realicen una clase cada uno para ver cómo llevan a cabo la clase. Entonces pienso yo que eso es formativo. Así Y es. uso mucha rúbrica también. Y voy juntando evidencias, es lo que más hago. Así es. Así es. Muy bien, maestro. Virginia, ¿has tenido la experiencia de trabajar y emplear instrumentos de evaluación? Pues no realmente, pero creo que el más común, el examen, algún proyecto. Bueno, sí los manejábamos en la universidad, básicamente, proyectos donde teníamos que entregar bueno, dependía, ¿verdad? Pero algún, ¿cómo se le llama? En tu vida como estudiante. Sí, Portafolios, cuadernos, libros, álbumes, o sea, una serie de instrumentos que formaban parte de tu evaluación. sí, precisamente en mi caso, como maquetas, bueno, no es que no son maquetas, son cuando entregamos el carrito, un reloj, pues son proyectos finalmente funcionales. Así es. Más que nada sería. Muy bien, ¿no? Muy bien. Virginia, es importante identificar qué puedo utilizar yo o qué sugerencias de trabajos puedo solicitar. Y todo depende también el nivel del alumno en el que está desarrollándose, porque no le voy a pedir a un alumno de preescolar algo quizás hecho por computadora. Y Sí, también es importante checar qué tipo de tareas. Luego hay unas críticas a las tareas bien grandes porque dicen, como, bueno, le voy a solicitar a mi estudiante que me haga este trabajo y nada, que se lo hace el papá. Y luego al día siguiente pues llega con un tríptico, con una maqueta, con una escultura elaborada por el papá o la mamá y pues ¿cuál es el desempeño del alumno? ¿Cómo resolvió su problema? Se lo resolvieron. Entonces es bien importante checar eso, qué tipo de tareas es pertinente dejar, de tal manera que el maestro esté checando en el momento lo que el alumno está resolviendo. eso sí. Liliana, no sé, algo que quisieras comentar en la sesión. Pues, como les comentaba ahorita, eso es lo que más batallo. Entonces, pues según yo, pues, he usado las rúbricas, las listas de cortejo, el diario de campo, el examen, y son las que más utilizo. Así es, muy bien. Gracias, Liliana. Gracias, Virginia. Gracias, Oscar. Continuamos. Evaluación.
Se define como un proceso sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende emitir un juicio de valor que oriente la toma de decisiones para la mejora. Este es un ejemplo. En la lista de cotejo se incluye una lista de palabras, frases, oraciones que señalan las tareas, las acciones, los procesos, las actitudes que se desean evaluar. La lista de cotejo generalmente se organiza en una tabla que solo considera los aspectos que se relacionan con las partes relevantes del proceso y los ordena según la secuencia de realización. Y vemos un ejemplo. Miren, está señalado el aprendizaje esperado, a qué contenido se refiere y qué criterios se van a evaluar en la lista de cotejo. Si lo hace insuficiente, suficiente, satisfactorio o destacado. También puede ser a través de un listado donde sí lo hace o no lo hace. Se lo voy a dejar para que lo miren en un minuto. Maestra, ¿es la presentación la que está? ¿No la están viendo? No, la presentación no. Vale, se fijan. Y yo creyendo que sí la veían. ¿Ya la están viendo? Sí. Ok. Y ahora sí. Bueno, ya la están viendo. Ay, no. No chequé eso, pero ya la están viendo. Mírenla. Está bien. Muy bien, continuamos. Una rúbrica. Una rúbrica es un instrumento de evaluación con base en una serie de indicadores que permiten ubicar el grado de desarrollo de los conocimientos, las habilidades y actitudes o los valores en una escala determinada. Debe considerar una escala de valor descriptiva, numérica o alfabética relacionada con el nivel de logro alcanzado. Y aquí tenemos un ejemplo, es la asignatura de historia, grado de quinto, y ahí está señalado los aprendizajes esperados, Plan de Estudios 2011. Investiga aspectos de la cultura y la vida cotidiana del pasado y valora su importancia. Y aquí señalamos, bueno, si lo hizo de manera excelente, satisfactorio o en proceso. Y la rúbrica muchas veces puede ayudar al alumno a monitorear, a checar su desempeño, haciendo una autoevaluación. Se las voy a dejar un minuto para que la lea.
Muy bien, continuamos. Una escala estimativa, ese es un ejemplo, una escala estimativa. Indica la medida o grado en que se encuentra el indicador. Regular, bien, muy bien, excelente, muy bien, bien, deficiente con un numeral. Y ahí están los indicadores o rasgos a evaluar. Las dejo un minuto para que la revisen. Continuamos. Instrumento de evaluación. Entonces, instrumento, mecanismo, ¿será lo mismo? Vamos a checar esta parte. Un instrumento será cualquier mecanismo que nos sirva para recopilar evidencias, entre ellos portafolios, puntos de referencia, inventarios de observación, productos, registros anecdóticos, diarios de campo, autoevaluaciones, exámenes, entrevistas orales, encuestas, etc. Son todos los instrumentos que podemos utilizar para poder llevar a cabo una evaluación. ¿La función cuál es? La función del instrumento será impulsar el autocontrol y la autorregulación del sujeto mediante el análisis de estos productos. Es decir, cuando se analizan, se provee un mecanismo de regulación externo, por lo tanto, la acción evaluatoria se da desde afuera hacia adentro del sujeto. Fíjate, es una acción regulatoria desde afuera hacia adentro del sujeto. La herramienta de evaluación, una herramienta es un mecanismo de verificación, que puede ser una rúbrica cuyo objetivo es inducir al autocontrol y la autorregulación, desde afuera hacia adentro, o sea, si el docente la elabora y el sujeto al analizarla controla lo que hace por sí mismo. Es el proceso contrario, emerge desde lo externo hacia el interior del sujeto, es un proceso de interiorización reflexiva. Esta es una rúbrica, una herramienta, una rúbrica que puede hacer un alumno desde preescolar. Fíjense, trabajamos juntos, nos escuchamos, nos divertimos y a través de una carita feliz. Aquí hay otra rúbrica, la voy a dejar para que la revisen. De todos modos, ustedes tendrán la presentación para que la chequen. Esto es una rúbrica para un trabajo en computadora, para un nivel superior. Rúbrica, por tanto, es un instrumento que promueve que el sujeto pueda identificar lo que ha hecho y cómo lo hace.
Es interna porque aunque la haya diseñado el profesor o profesora, sirve para dos cuestiones. Impulsa la metacognición y también hace constar que lo que se está calificando es objetivo, válido y confiable. Evaluar para aprender. Tanto los instrumentos como las herramientas son mecanismos que buscan desarrollar la metacognición del sujeto que aprende, de los estudiantes, puesto que dicha metacognición es la base del perfeccionamiento en el desempeño. Hay metodologías del análisis de la información, cualitativas, cuantitativas. Esto tiene que ver con los procesos de cambio mediante datos significativos, datos que nos ofrecen los estudiantes para poder emitir un juicio, emitir una calificación. Y claro que habrá datos subjetivos y objetivos. ¿Sí? Sin duda alguna, la medición nunca debe ser la meta de la evaluación, sino solo un mecanismo que defina si el alumno resuelve los asuntos solo, con ayuda o no los resuelve, cómo lo hace y en qué sentido requiere nuestra intervención. La evaluación, medición, los números sí sirven para contar lo que existe, son solo un instrumento, nunca serán el fin. Dicha medición nos va a servir de referencia para construir un análisis estadístico que nos permita visualizar en qué fallamos como docentes. Puesto que la moda, la mediana y el promedio nos proveen información grupal con la cual podemos identificar las fortalezas alcanzadas y las debilidades. Los elementos de una evaluación será el evaluador, el momento de diagnóstico, la planeación, las competencias, los aprendizajes esperados, evidencias, instrumentos de evaluación y juicios de valor. Todos son elementos de una evaluación. Etapas de la evaluación. El docente incorpora la evaluación como parte de la enseñanza y el aprendizaje. Identifica las características de su grupo respecto a los aprendizajes esperados. Selecciona estrategias didácticas y de evaluación. Establece y comparte los criterios de evaluación. Define los participantes. Autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. Analiza las evidencias de desempeño de los alumnos. Aplica instrumentos y técnicas para el procesamiento de los criterios de desempeño. Emite juicios de valor. Será el último momento de la etapa para enfrentar las dificultades a través de apoyos educativos, asignando niveles de desempeño y referentes numéricos. Hay varios tipos de evidencia, por conocimiento, por producto, por desempeño y por actitud. Por conocimiento se fundamenta en el saber qué. Permite el desarrollo de procesos de comprensión y de análisis. Hay evidencias de los alumnos elaboradas por producto. Bueno, es lo que el maestro puede tocar, producto de las acciones llevadas a cabo por los alumnos. Un ensayo, un reporte, una maqueta, un proyecto. Por desempeño. Participación de los estudiantes en determinadas actividades en el proceso educativo. Y por actitud, evidencias a partir de comportamientos visibles en el proceso. Trabajo en equipo, responsabilidad, entre otras. La comunicación del logro de los aprendizajes es una responsabilidad del docente, propicia el desarrollo de la autorregulación en los alumnos, incide en la autoestima y el autoconcepto y la motivación para aprender. Permite identificar lo que interfiere en el aprendizaje para tomar decisiones al respecto. Promueve el mejoramiento de los alumnos, orienta la contribución, participación de los padres o tutores en la formación de sus alumnos. Propicia también el mejoramiento de la práctica docente y permite a otros docentes conocer cómo eso ha sido el proceso de aprendizaje de los alumnos. Para cerrar esta tarde de hoy, pues una persona competente, una persona que ha desarrollado estas competencias, pues es la competencia de vivir juntos, la competencia humana, una competencia técnica. Y una persona competente tendrá conocimientos, destrezas, valores y actitudes. No lo olviden. Gracias por esta tarde de hoy, por esta sesión. En cuanto a los temas que hemos estado viendo ahorita, es lo que está previsto en esta tarde. Vamos a ver qué está previsto para las actividades. Déjenlo, voy a cerrar aquí nada más la presentación para irnos a las actividades previstas para esta tarde. Y tenemos las siguientes actividades. La primera, es importante leer la información que nos ofrece la autora en cuanto a evaluación por competencias.
nos dice lo siguiente. La actividad 20 es la evaluación bajo el enfoque por competencias. Reflexiona y responde sobre estos dos aspectos. ¿Cómo debe ser la evaluación en la evaluación por competencias? ¿Qué elementos a considerar al evaluar en una planificación? ¿Qué elementos se deben considerar al evaluar por un enfoque por competencias? Esas dos preguntitas se van a responder, pero también hay que leer este capítulo 5, evaluación por competencias. Elaborar un reporte de lectura en el cual escribas los tipos, modalidades e instrumentos que se emplean en una evaluación por competencias. Describe cuáles utilizas en tu trabajo docente. Puedes apoyarte en el video que ya vieron. Luego viene la actividad 21, que espero que esta actividad todavía les ofrezca mayor información en cuanto a la duda que tenía ahorita el maestro Oscar. Dice, la actividad 21 es un foro y es importantísimo que participen en él. Es una de las tareas más importantes y complejas del profesor, es sin duda la de evaluar, ya que además de planificar las actividades de aprendizaje, es necesario definir qué, cómo, cuándo, a quiénes y para qué va a evaluar. Si el docente trabaja y planea bajo el enfoque por competencias, la tarea de evaluar los aprendizajes de sus alumnos requiere ser y coincidir con el enfoque por competencias. Participa en este foro comentando qué características debe de poseer la evaluación formativa, una evaluación bajo el enfoque por competencias. Recuerda participar comentando las participaciones de al menos 2 compañeros. Puedes apoyarte en el siguiente video para llevar a cabo tu participación. El material 36, que es el enfoque formativo de la evaluación. Es un documento que puede ofrecerte un sustento para tu participación. Este libro es de los materiales que se elaboraron en el 2011, del Plan de Estudios 2011, pero ofrece muchísima información de lo que hemos estado platicando en esta tarde. Por último, está esta actividad número 22, que es la planeación didáctica, planificación didáctica, el diseño de secuencias didácticas. Y aquí, pues, se elabora una planificación didáctica en la que considere los siguientes tópicos. Elige una o 2 asignaturas. Argumenta las actividades de la secuencia, recursos empleados, evaluación en tu plan de clase de una manera sencilla y comprensible. Elige un formato, presenta uno propio. Diseña un instrumento de evaluación para cada momento de la secuencia, inicio, desarrollo y cierre. Toma en cuenta el material 37, lista de cotejo para el proyecto de enseñanza. Y aquí viene el material 37. Si ustedes se apegan a cada uno de los criterios, aspectos a evaluar de la planeación didáctica, considere que ya la tiene resuelta. Incorpora, de ser posible, tu diagnóstico grupal. Se te presentan varios formatos para que tú uses el que mejor te convenga. Y por último, está la evaluación 23, la actividad 23, que se titula Evaluación Docente. Ingresa a la liga y contesta la encuesta dentro de ella, la cual será totalmente anónima, sin ninguna repercusión en tu calificación, pero sí de carácter obligatoria para el término satisfactorio de tu curso. Es importante que se haga. La participación es necesaria. Recuerden que la evaluación sirve para mejorar. Sin duda alguna, tu información, tus respuestas fortalecerán el desempeño, el trabajo que se lleva a cabo en este programa de maestría. Tus aportaciones serán tomadas en cuenta para trabajar en un mejoramiento constante del servicio educativo hacia nuestros alumnos. Utiliza tu usuario y contraseña de la plataforma educativa. Sube captura de pantalla del término de tu valoración para que puedas completar esta actividad, ya que tiene valor en tu calificación final. Este es el enlace directo a la encuesta. Esto es de verdad necesario hacer porque sin duda alguna ofrecerá información para el mejoramiento del servicio de este programa de maestría. Y aquí tienen los materiales previstos para esta sesión, que es el material 35, evaluación por competencias, material 36, el enfoque formativo de la evaluación. Es un material largo, pero si ustedes se fijan en el índice, podrán seleccionar los materiales en las lecturas, los temas. En recursos, material 8, desarrollo de competencias, sigue siendo el material, el libro que hemos utilizado como bibliografía base. Material 34, presentación de la semana 6, la que vimos ahorita. Y por último, el material 37, lista de cotejo para el proyecto de enseñanza.
Y aquí termina nuestra sesión número 6. Nos quedan algunos minutitos. Es necesario que queden estos minutitos para poder cerrar esta tarde. Me gustaría que me preguntaran si tienen alguna duda primero en cuanto a estas actividades propuestas para esta sesión número 6. Yo, ¿Cómo, perdón? Ok. En la semana 5 decía algo de una secuencia didáctica. Entonces, usted nos va a mandar revisada esa y es la que ya vamos a incluir en este ¿Será la semana. misma? Así es, será la misma, nada más que sí necesito revisarla. El jueves me voy a dedicar a hacerlo. Quería reposar un poquito la mano porque Ajá, sí. me la lastimé, entonces ahorita estoy usando la izquierda Ujú. y el jueves me pongo a revisar todo para que luego la incorporen en su trabajo final, porque sería la misma planeación, con algunas sugerencias de modificar para que su trabajo esté fortalecido. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pues ahí como vayan saliendo las dudas, podemos ir preguntando en el WhatsApp. Claro que sí, con mucho gusto. Ese medio a mí se me hace muy rápido y sí lo contesto. Cuando no traigo quizás señal o no prendo los datos, a lo mejor me tardo poquito en contestar, pero en cuanto llego a donde tengo datos o los prendo, inmediatamente contesto. Pero pues estoy a la orden, ya lo saben. Cualquier duda que se presente para cada una de las actividades de la sesión 5 y la 6, adelante. Traten por favor de subirlas. No va a haber penalización en la semana 5, sin duda alguna, la modificación de la fecha, pues les agradezco su facilidad. Solamente una persona estuvo conectada, no importa. Yo espero que la grabación les haya sido de utilidad. No sé, Virginia, ¿alguna pregunta que tengas? No realmente, pues ya la duda que tenía de si podía usar la anterior y modificarla a las necesidades, pues ya me confirmó que así es, pero no, yo creo que pues que todo está muy claro hasta ahorita. Ok, excelente, ¿no? Pues voy a cerrar la grabación, dándoles las gracias por la disposición, la responsabilidad, aunque no todos estuvieron conectados, pude checar que las actividades las subieron en tiempo y forma y pues felicitarlos y desearles el éxito, que culminen su programa de maestría. Yo espero que este curso que estamos terminando en esta tarde de hoy de verdad les sea de utilidad para poder trabajar, para poder diseñar planeaciones, que de verdad les haya dejado información, que les haya dejado las herramientas, los medios para que puedan ustedes diseñar planeaciones de clase. Y pues les agradezco mucho. Ojalá y volvamos a coincidir en otro momento, ojalá y volvamos a coincidir en otro curso. Y si no es así, ojalá y nos topemos en su graduación. Cuando hay graduaciones y tengo la oportunidad de ir con todo el gusto del mundo voy, porque aunque platicamos en las sesiones, no es la misma ya verse en persona, y cuando ustedes se miren también tengan oportunidad de estar presentes, y así se puede dar, que estén junto a sus compañeros con los cuales estuvieron por dos años, verse en el momento de la graduación es realmente un momento muy bonito, y pues les deseo el éxito y que no claudiquen, no claudiquen en su programa de maestría, culmínenlo. Es muy interesante este programa de maestría y pues les agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, maestro. No, pues muchísimas gracias. El apoyo que nos brindó. Y pues la verdad yo pensé que todavía nos quedaba otra clase, pero pues fue un placer. No, muchísimas gracias. De todos ustedes saben muy bien que la sesión es presencial en el modo y el tiempo que se les permita. Por eso es una facilidad este programa de maestría, este tipo de programas virtuales se me hacen a mí súper interesantes y fáciles, más bien cómodos, porque le permiten al estudiante, si puede ver la grabación posterior, no estar presente en un horario así riguroso y verla en otro momento, pues es muy bueno. Entonces, pues les agradezco. Voy a cerrar la grabación nada más.